Sarael, princesa guerrera de Atelor, había repetido el mismo juramento durante años. Jamás se casaría, jamás entregaría su corazón, jamás volvería a confiar. Su pueblo la consideraba una leyenda viviente, la heredera que había rechazado pretendientes de 100 mundos y que había vencido en combate a quienes buscaron forzar su destino. Pero bajo la armadura, el peso de antiguas traiciones seguía ardiendo como una herida que nunca cerraba. Aquella noche, el cielo de Atelor vibró con un estruendo desconocido. Un relámpago rasgó la bóveda celeste, seguido de una estela ardiente que descendía a gran velocidad. Los vigías corrieron a las murallas y los templos activaron escudos automáticos, pero nadie pudo detener el impacto. La criatura metálica cayó en el Valle Prohibido, donde los ecos del pasado aún susurraban. Sarael fue la primera en montar su corcel estelar y descender hacia el cráter. La arena aún ardía y el aire olía a metal quemado cuando llegó. Su lanza luminosa iluminaba los restos dispersos de una nave desconocida, distinta a cualquier tecnología registrada por el Consejo. Era más pequeña, casi frágil, como si hubiera sido construida por manos que valoraban la exploración más que la guerra. Avanzó entre los escombros, clavando la mirada en cada sombra. Escuchó un leve gemido. Su corazón se tensó, aunque no lo mostró. Entre un panel roto y un asiento retorcido yacía un ser que jamás había visto. Piel suave, cabello oscuro, rasgos delicados pero marcados por la fuerza. Un humano. Sarael lo observó con desconfianza, pero también con una curiosidad que no esperaba sentir. No sabía si estaba vivo. Se arrodilló con cautela, levantó la placa que cubría su torso y deslizó sus dedos hasta su cuello. El pulso respondió débil, pero firme. Ella frunció el ceño, sorprendida. Los humanos eran considerados seres frágiles, vulnerables a casi cualquier peligro espacial. Y aún así, este había sobrevivido a una caída que habría matado a guerreros endurecidos por 1000 batallas. Él se movió apenas, como si intentara aferrarse a la vida. La respiración entrecortada escapaba de sus labios. Sarael sintió una punzada en el pecho, una reacción que no reconoció de inmediato. No era compasión. No era obligación. Era algo distinto, más profundo. Se inclinó un poco más, estudiando cada línea de su rostro. No entendía por qué no podía apartar la mirada. La noche parecía silenciarse alrededor para dejarla sola con aquel extraño. Estuvo a punto de ordenar a sus guardias que lo recogieran, pero se detuvo. Una voz interior, una intuición que nunca la había guiado mal, le dijo que aquel humano debía estar con ella, no con el Consejo. No sabía por qué, y eso la irritaba. Habló en voz baja, casi para sí misma. ¿Cómo un ser tan frágil puede seguir vivo? El humano no respondió, pero su cuerpo tembló. Sarael lo sostuvo con más cuidado del que habría admitido ante cualquiera. Lo levantó en brazos sin esfuerzo, sintiendo su calor contra la armadura. Su corazón dio un latido extraño, inesperado. Por primera vez en años, su juramento titubeó en su mente. Y sin saberlo aún, la caída de aquella nave estaba a punto de cambiar su destino por completo. Mateo abrió los ojos con un parpadeo lento y pesado, como si cada músculo de su cuerpo estuviera atrapado en un sueño profundo del que no podía escapar. Lo primero que percibió fue la luz cálida y difusa de una sala desconocida, que no se parecía a nada de su mundo. Techos altos, paredes brillantes, símbolos extraños que parecían moverse sutilmente y reflejos metálicos que danzaban con cada parpadeo de sus ojos. Un zumbido suave, constante, llenaba el aire, y cada sonido que intentaba identificar parecía más lejano que el anterior. El dolor fue lo siguiente en golpearlo. Cada respiración le quemaba el pecho, cada movimiento le recordaba que había caído de muy alto. Intentó moverse, pero sus brazos pesaban toneladas y sus piernas no respondían con facilidad. Una voz femenina lo hizo detenerse, aunque no pudo localizarla al principio. «Estás a salvo», dijo, firme y clara, pero con un matiz extraño, difícil de descifrar. Sus ojos se desplazaron y la encontraron. Sarael estaba frente a él, imponente y serena a la vez. Su armadura brillaba con tonos azul y plata, y su porte era el de alguien acostumbrado a mandar, a decidir sobre la vida y la muerte sin vacilar. Pero ahora, sus ojos no mostraban nada de eso. Mostraban curiosidad, incluso un rastro de preocupación. Mateo parpadeó varias veces, tratando de enfocar. Su voz salió ronca, casi un susurro. «¿Dónde estoy?» «En Atelor», respondió ella. «Cayó en territorio prohibido y te traje aquí antes de que los guardias del Consejo te encontraran». Él tragó saliva, intentando recordar. El recuerdo de la nave cayendo, del impacto, de la velocidad,
Todo parecía borroso, como un recuerdo que no perteneciera a él. No, no entiendo, dijo. ¿Atelor? ¿Quién eres tú? Sarael dio un paso hacia él, evaluándolo. No había miedo en sus movimientos, solo control y una extraña decisión silenciosa. Soy Sarael. Tu vida estuvo en peligro y fui la primera en llegar. No permití que murieras. Mateo intentó incorporarse, pero el dolor en sus costillas lo obligó a volver a recostarse. Una punzada de miedo mezclada con gratitud lo recorrió al sentir que alguien tan fuerte lo sostenía. Sus manos tocaron la armadura que lo rodeaba y sintió el frío metálico, pero también la firmeza de quien no teme a nada ni a nadie. Eres, increíble, murmuró, más para sí mismo que para ella. Sarael arqueó una ceja, sin poder evitar una pequeña sonrisa que apenas se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento, como si por un instante admitiera que aquel humano había despertado algo que ni ella misma esperaba. Increíble o no, no puedes quedarte aquí mucho tiempo, dijo, moviéndose a un lado para ofrecerle un asiento más cómodo, un banco metálico que parecía flotar sobre el suelo. Tienes que recuperarte antes de que los médicos del consejo lleguen. Ellos no comprenderán. Mateo la miró con curiosidad y cautela. Sus ojos se encontraron, y durante un momento ambos se quedaron en silencio, como si el mundo se hubiera detenido para ellos. En aquel instante, Mateo notó un detalle que lo dejó sin aliento. Su mirada, intensa y profunda, parecía atravesar cada pensamiento que él había tenido hasta entonces. ¿Por qué me ayudas?, preguntó finalmente, con la voz quebrada por el cansancio. Podrías no hacerlo. Sarael lo observó detenidamente. Nadie le había hecho esa pregunta en años. Nadie se había atrevido a cuestionar su decisión de actuar antes de pensar en sí misma. Porque caíste del cielo, dijo simplemente. Y no puedo dejar que algo tan débil como tú desaparezca antes de que siquiera comprenda lo que está ocurriendo. Mateo sintió un calor extraño en el pecho, una sensación que no podía definir. Debía sentirse asustado, pero no lo estaba. Su miedo se mezclaba con una curiosidad irresistible y un deseo de comprender a la mujer frente a él, a la guerrera que lo sostenía con tanta facilidad. Gracias, Sarael, susurró. Ella asintió, aunque su expresión no se suavizó del todo. No hay tiempo para agradecer. Debes mantenerte fuerte. Los peligros aún no han terminado. Fuera de la sala, el viento de Atelor rugía entre los acantilados, recordándole que estaban solos en un territorio hostil. Pero dentro, en aquel cuarto iluminado por una luz cálida y suave, una conexión silenciosa empezaba a formarse entre el humano y la princesa guerrera. Una conexión que ninguno de los dos había anticipado y que cambiaría para siempre sus destinos. Después de horas de vigilancia silenciosa, Mateo finalmente se sintió lo suficientemente recuperado como para levantarse del banco flotante. Sarael lo observaba mientras él se movía torpemente, cada paso marcado por la cautela. Aún así, había algo en su determinación que llamó la atención de la princesa guerrera. No era fuerte como ella, ni estaba entrenado en combate, pero había un brillo en sus ojos que no podía ignorar. No deberías caminar solo, dijo ella. Ven, te mostraré un lugar seguro mientras planeo nuestro próximo movimiento. Mateo la siguió, aún titubeante, mientras ella lo guiaba por pasillos que parecían flotar sobre la ciudad de Atelor. Las paredes estaban adornadas con cristales que emitían un resplandor tenue, iluminando figuras antiguas que representaban batallas legendarias y líderes olvidados. Mateo nunca había visto nada igual. Su mundo parecía de repente demasiado pequeño y gris. Esto es impresionante, murmuró, girando la cabeza para observar cada detalle. Sarael sonrió ligeramente, algo que raramente mostraba. Son los jardines del palacio, explicó. Ningún visitante ha tenido el permiso de recorrerlos a solas conmigo. Sus pasos los llevaron a un enorme patio abierto, donde plantas luminescentes crecían suspendidas en el aire y fuentes de agua líquida flotaban en círculos perfectos, iluminadas desde abajo con luces que cambiaban de color. Mateo se quedó sin palabras. Nunca había visto belleza semejante. Nunca imaginé algo así, dijo, sus dedos rozando el aire, como si pudiera tocar la luz misma. Sarael lo observó en silencio, notando cómo su admiración era genuina, pura, sin miedo ni desdén. Por un momento, la tensión de su juramento se debilitó. Nunca antes había mostrado este lado de sí misma a nadie. Se acercaron a un puente suspendido sobre un río de luz líquida. Mateo miró hacia abajo, fascinado y cauteloso al mismo tiempo. No caigas, advirtió ella, colocando su mano sobre su brazo.
Él levantó la mirada y encontró sus ojos. En ese instante, no había miedo ni duda. Solo un reconocimiento silencioso de que algo estaba cambiando. Mateo no sabía cómo explicarlo, pero sentía que estaba donde debía estar, al menos por un momento. Sarael apartó la mano con delicadeza, recuperando su postura firme de guerrera. Debemos regresar antes de que el consejo nos descubra, dijo. Pero antes, necesito saber quién eres y de dónde vienes. No puedo dejar que nadie interfiera sin comprender la verdad. Mateo respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Cada palabra que pronunciaba parecía insignificante frente a la magnitud de aquel mundo. Soy humano, dijo finalmente. Vengo de un planeta llamado Tierra. No sé cómo llegué aquí exactamente, solo que caí y sobreviví. Sarael asintió lentamente. Su expresión era difícil de leer, pero sus ojos brillaban con interés. Los humanos son raros. No deberían poder sobrevivir a caídas así. Tú eres distinto. Antes de que Mateo pudiera responder, un estruendo sacudió el jardín. Desde la entrada del palacio, llamas azules y chispas eléctricas anunciaban que los guardias del consejo habían detectado la nave caída y buscaban al intruso. Mateo miró a su alrededor, sorprendido y alarmado. Nos encontraron, dijo Sarael, su voz firme pero baja. No podemos quedarnos aquí. Sin esperar respuesta, tomó su mano y lo guió por un pasadizo oculto que se abría detrás de una cascada flotante. Mateo apenas tuvo tiempo de procesar el salto y la sensación de caída libre antes de aterrizar suavemente junto a ella. Su corazón latía con fuerza, y no solo por el miedo. Algo en la cercanía de Sarael lo hacía sentir vivo de una manera que nunca había experimentado. Mientras corrían por el pasadizo, la princesa guerrera lo miró un instante. Había algo en ese humano que desafiaba sus expectativas, algo que no podía definir ni ignorar. Por primera vez en años, su juramento de no casarse, de no confiar, vaciló en su mente. Si sobrevives a esto, susurró ella mientras se movían entre las sombras, tal vez haya algo más en ti de lo que parece. Mateo no respondió con palabras, pero su mirada reflejó una mezcla de asombro, miedo y una extraña determinación. Ambos sabían que aquel paseo prohibido había cambiado algo entre ellos, un vínculo silencioso que ninguno de los dos podía aún nombrar, pero que ya empezaba a tomar forma en lo más profundo de sus corazones. Al llegar a un cuarto seguro dentro del palacio, respiraron pesadamente, conscientes de que la noche aún guardaba peligros mayores. Aún así, Mateo no pudo evitar mirar a Sarael y pensar que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. El palacio temblaba mientras los ecos de explosiones lejanas resonaban por los pasillos. Chispas y humo entraban por las rendijas de las puertas, y la luz de los cristales brillaba con un fulgor inquietante que dibujaba sombras danzantes en las paredes. Sarael condujo a Mateo hasta una cámara sellada, equipada con escudos de energía capaces de resistir cualquier ataque externo por un tiempo limitado. Ambos se recostaron sobre bancos flotantes, jadeando, intentando recuperar la respiración. Mateo notaba el calor de la sala, pero también sentía la tensión que emanaba de la princesa guerrera. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta, incluso cuando su rostro mostraba una calma controlada. No puedo creer que haya sobrevivido a eso, dijo Mateo, sus dedos rozando inadvertidamente la superficie metálica del banco. Sarael lo observó en silencio, su mirada fija en su rostro, evaluando cada reacción. Por primera vez desde que lo había encontrado, sentía que su deber como guerrera y su deseo de protegerlo se entrelazaban de manera inseparable. Mis enemigos creen que eres una debilidad, murmuró. Que me importas demasiado. Mateo giró su cabeza hacia ella, sorprendido por la franqueza de sus palabras. ¿Lo soy? Preguntó con voz suave, aunque su corazón latía con fuerza. Sarael bajó la mirada por un instante, dudando. Nadie la había desarmado emocionalmente en años, y menos aún un humano que no conocía las reglas de su mundo. No debía serlo, respondió finalmente. Nadie debía importarme nunca más. Mateo se acercó un poco, impulsado por algo que no podía nombrar. Si algo te importa, no lo escondas. No tienes que enfrentar todo sola. Ella lo miró a los ojos y sintió un calor desconocido recorrer su pecho. Era un calor que no podía controlar, que la hacía sentir viva y vulnerable a la vez. Nunca antes había sentido que alguien pudiera ver su fortaleza y su miedo al mismo tiempo, y sin embargo, aceptarla tal como era. No puedo permitir que me debilites, dijo con un hilo de voz. No ahora. No es debilidad, insistió Mateo. Es confiar en alguien. Y yo confío en ti. El silencio llenó la cámara,
interrumpido solo por el zumbido del escudo energético. La intensidad de la mirada de Mateo no se apartaba, y por primera vez, Sarael sintió que podía dejar de lado sus defensas, aunque fuera por un instante. La tensión aumentó cuando un estruendo más fuerte sacudió la sala, recordándoles que el peligro seguía cerca. Sarael se levantó con agilidad, sus movimientos precisos y fluidos. «Tenemos que prepararnos», dijo. «No sé cuánto tiempo podremos resistir aquí». Mateo se incorporó junto a ella, observando cómo sus manos se movían con confianza, ajustando controles y verificando sistemas de defensa. No era simplemente una guerrera, era alguien que parecía anticipar cada amenaza antes de que ocurriera. «No voy a quedarme atrás», dijo él con determinación. «Si luchas, yo lucharé contigo». Sarael lo miró, sorprendida. Ningún humano que hubiera conocido antes se había mostrado tan firme, tan decidido. Una sensación desconocida se apoderó de ella, una mezcla de admiración y algo que iba más allá de la gratitud. «Entonces promete que seguirás mis instrucciones», dijo ella, suavizando su tono. «Debemos sobrevivir, y para eso necesitamos coordinación». Mateo asintió, y por primera vez, sintió que no estaba solo en un mundo extraño. Había alguien a su lado que confiaba en él, que no solo lo protegía, sino que también lo aceptaba. Sarael dio un paso más cerca, lo suficiente para que sus hombros se rozaran. Sus ojos se encontraron y el silencio entre ellos estaba cargado de algo no dicho, un vínculo que empezaba a formarse, intenso y silencioso. «Si esto termina», susurró él, «quiero que sepas algo». Ella lo observó, el ceño ligeramente fruncido. «Dime». «Me alegro de haberte encontrado», dijo Mateo, con sinceridad. «Aunque no entiendo del todo cómo llegué aquí, siento que, estar contigo vale todo el riesgo». Sarael sintió que su corazón se aceleraba. Nunca antes había permitido que alguien le hablara así. Cada palabra de Mateo penetraba las barreras que había construido durante años. Por un instante, la princesa guerrera se permitió un pensamiento prohibido. Tal vez el amor no era una debilidad, sino una fuerza que podía aprender a aceptar. Un rugido lejano la obligó a recuperar su postura de guerra. «No hay tiempo para sentimientos», dijo con voz firme. «Pero esto es solo el comienzo». Mateo asintió, comprendiendo que la batalla por sobrevivir y protegerse no había terminado. Sin embargo, por primera vez desde que había llegado a Telor, sintió que no importaba lo que sucediera afuera. Dentro de esa cámara, con Sarael a su lado, había encontrado un refugio y algo más, una chispa que prometía cambiar sus destinos para siempre. La calma que había llenado la cámara se rompió de repente por un sonido metálico y grave que reverberó por los corredores del palacio. Sarael se puso de pie al instante, sus músculos tensos y cada sentido alerta. Mateo también se levantó, aunque sus movimientos eran torpes comparados con los de ella. Su corazón latía acelerado, consciente de que la tranquilidad de la sala era apenas un respiro antes del peligro. «No puede ser», murmuró Sarael con el ceño fruncido. Mateo la miró, confundido. «¿Qué sucede?» «Es él», dijo, sus ojos endureciéndose. «Ardan. Ardan, el comandante que había traicionado a su familia años atrás, el hombre que había destruido lo que Sarael más amaba, ahora se encontraba frente a las puertas del palacio. No estaba solo. Una flota de guerreros mecanizados lo acompañaba, avanzando con precisión y brutalidad. «¿Quién es Ardan?», preguntó Mateo, observando las figuras oscuras y relucientes que se aproximaban. «Es un enemigo antiguo», respondió Sarael. «Pensé que lo había dejado atrás. Pero él nunca olvida, nunca perdona. Ahora quiere algo más que venganza. Quiere que me entregues a ti, humano. Cree que eres la llave para destruirme». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque estaba agotado, una determinación inesperada creció en su interior. «No voy a dejar que te enfrentes a él sola», dijo con firmeza. Sarael lo miró, sorprendida por la audacia en su voz. Nunca antes había visto a un humano arriesgarse así, y menos por ella. «Eres humano y frágil», replicó, su tono cortante pero con un dejo de admiración. «No puedes enfrentarlo». «No importa si soy débil», insistió Mateo. «Si luchas, lucho contigo. No permitiré que te hagan daño». Sarael sintió un nudo en el pecho. Su juramento de no confiar en nadie se tambaleaba ante la determinación de aquel humano. Por primera vez en años, alguien estaba dispuesto a ponerse a su lado sin condiciones, sin temor, sin esperar recompensa. «Si te interpongo en el camino, podrías morir», dijo ella, suavizando la voz. «Prefiero morir intentándolo que quedarme atrás», contestó Mateo,
con un brillo firme en los ojos. Sarael suspiró, mezclando frustración y respeto. Sabía que no podía detenerlo, ni debía intentarlo. Solo podía aceptar que él estaba allí, y que juntos enfrentaban un enemigo cuya fuerza y odio eran legendarios. El estruendo de las tropas de Ardan se intensificó. Los guardias del palacio habían cerrado las puertas, pero las máquinas de Ardan no se detenían ante barreras físicas. Una ráfaga de energía explotó en la distancia, iluminando el cielo y haciendo vibrar las paredes. Mateo tomó la mano de Sarael sin pensarlo, un gesto espontáneo, buscando no solo apoyo físico, sino conexión, algo que los mantuviera juntos frente al peligro. Escúchame, dijo Sarael. Debemos salir de aquí y reagruparnos. No podemos enfrentarlos directamente aún. Entonces muéstrame cómo, respondió Mateo, decidido. Estoy contigo, Sarael. Ella lo miró a los ojos, reconociendo la fuerza silenciosa que emanaba de él. No era fuerza física, no era habilidad en combate, pero era valor, y valor en la batalla contra alguien como Ardan era igual de poderoso que cualquier arma. Debemos movernos rápido, dijo ella finalmente. Sígueme, y no apartes la mirada de mí. Cada paso puede ser crucial. Juntos corrieron por pasadizos secretos, saltando plataformas y evitando las patrullas enemigas. Mateo seguía a Sarael con cuidado, aprendiendo de sus movimientos, imitando su precisión. Cada gesto, cada orden silenciosa de ella, lo hacía sentir parte de algo más grande, una lucha que no era solo por sobrevivir, sino por proteger lo que ambos empezaban a sentir que valía la pena. Cuando alcanzaron un balcón elevado, Sarael se detuvo y miró la flota enemiga en la distancia. Su respiración era pesada, su mirada intensa, y Mateo comprendió que este era un momento decisivo. Por primera vez, la princesa guerrera parecía vulnerable no por miedo, sino por la posibilidad de perder a alguien que le importaba. Ardan cree que puede controlarme, dijo Sarael con voz firme. Pero no sabe que hay fuerzas que él jamás comprenderá. Mateo apretó su mano con suavidad. No dejaré que te subestime. Sarael lo miró de nuevo y, sin poder evitarlo, permitió que una sombra de sonrisa se dibujara en su rostro. Una chispa de esperanza surgió en medio del peligro. Por primera vez en años, el enemigo no era lo único que la motivaba. Mateo estaba allí, y eso era un motivo más poderoso que cualquier juramento o pasado doloroso. La noche se cerró sobre ellos, y el rugido de las máquinas enemigas creció. La batalla estaba por comenzar, y la conexión entre humano y guerrera se había convertido en algo más que una simple alianza. Era la chispa que los uniría frente a cualquier peligro, incluso frente a Ardan. La noche en Atelor tenía un brillo inquietante, con lunas gemelas reflejando su luz sobre los acantilados y las torres del palacio. Las sombras se extendían como dedos metálicos sobre los jardines, y el zumbido de la energía defensiva del palacio vibraba en el aire. Sarael y Mateo se movían con rapidez por los pasillos ocultos, sus pasos casi silenciosos, cada respiración calculada para no delatar su posición. Sarael llevó a Mateo a una torre antigua, un lugar olvidado por el consejo, donde podían reagruparse y prepararse para el asalto inminente. La torre era un laberinto de salas y corredores, equipada con armas y herramientas de defensa que los antiguos guardianes habían dejado atrás. Mateo, agotado, apoyó la espalda contra una pared y observó con fascinación la preparación de Sarael. Aquí es donde entrenaremos, dijo ella. Debes aprender a moverte, a protegerte. No puedo garantizar que sobrevivas si no entiendes el ritmo de la batalla. Mateo la miró, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Enséñame, respondió. No quiero quedarme atrás. Sarael lo guió hacia un área abierta de la torre, donde armas ligeras y escudos de energía flotaban suspendidos en el aire. La primera lección fue simple, equilibrio y control. Mateo se inclinó y ajustó su postura mientras Sarael lo corregía con manos firmes y seguras. Cada toque era breve pero directo, y Mateo notó un calor que recorría su brazo hasta su pecho. No era peligro, no era miedo, era algo que no podía definir. Mantén los pies firmes y los ojos en tu objetivo, dijo ella, acercándose un poco más para demostrar la posición correcta. Mateo sintió como su respiración se aceleraba, consciente de la proximidad de la guerrera y del contacto accidental de sus hombros. La segunda lección fue más difícil, esquivar ataques rápidos. Sarael lanzaba destellos de energía que Mateo debía evitar. Cada movimiento era calculado, cada reacción exigía concentración. Pero Mateo aprendía rápido, y con cada acierto, Sarael notaba su progreso. No era perfecta, no era invencible, pero había algo en su voluntad que la sorprendía y la fascinaba.
Mientras entrenaban, un estruendo llegó desde el exterior. La flota de Ardan estaba avanzando, y sus tropas de choque empezaban a rodear el palacio. Las alarmas no habían sonado, pero el peligro se sentía en cada vibración del suelo. Se acerca el momento, dijo Sarael, ajustando su espada luminosa. ¿Estás listo para esto? Mateo asintió, su corazón latiendo con fuerza. Si estoy contigo, puedo enfrentar lo que sea. Ella lo miró un instante, y por primera vez en años, permitió que su expresión se suavizara. La guerra podía esperar unos segundos más, pero aquel humano ya estaba marcando un cambio en ella, una chispa que no podía ignorar. Cuando las primeras tropas de Ardan irrumpieron en los terrenos del palacio, Sarael y Mateo se posicionaron en la torre, listos para el combate. La princesa guerrera atacaba con precisión mortal, mientras Mateo cubría sus flancos, usando las técnicas que ella le había enseñado. No era perfecto, no era tan veloz ni tan fuerte, pero su instinto y su determinación sorprendieron incluso a Sarael. Durante un momento, mientras bloqueaba un ataque dirigido hacia ella, Mateo extendió la mano para sostener la de Sarael y protegerla. Sus dedos se entrelazaron por un instante, un gesto simple, pero cargado de significado. Ella no se apartó, y la chispa de conexión que había empezado a formarse durante su entrenamiento se hizo más intensa. No apartes la mirada, dijo Sarael con un hilo de voz, mientras su espada cortaba el aire con precisión. Cada movimiento cuenta. Mateo intentó concentrarse, pero sus ojos se desviaban hacia ella una y otra vez. La guerrera notó la distracción, y en lugar de corregirlo con severidad, permitió que su mirada se suavizara, dándole seguridad y confianza. Por primera vez, ambos peleaban no solo juntos, sino conectados, como si sus movimientos y decisiones fueran un reflejo del otro. La batalla continuó hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar los jardines, dejando un resplandor azul sobre las armas y los escudos. Ambos estaban exhaustos, con rasguños y quemaduras leves, pero habían resistido. Sarael respiró hondo, apoyando la espalda contra un muro mientras miraba a Mateo. Sobrevivimos a la primera embestida, dijo. Pero esto es solo el comienzo. Mateo la miró, sonriendo a pesar del cansancio. No importa lo que venga, dijo. Mientras estemos juntos, podemos enfrentarlo todo. Sarael sintió un latido inesperado en su pecho. No era miedo, no era alarma. Era algo que no había sentido en años, una chispa de esperanza, de confianza, de algo que empezaba a llamarse amor. La torre estaba silenciosa de nuevo, pero la noche había cambiado para ambos. No solo habían entrenado, no solo habían peleado, sino que habían descubierto que su fuerza no estaba solo en las armas, sino en el vínculo que comenzaba a unirlos en medio del peligro. El cielo de Atelor estaba teñido de púrpura y rojo, con relámpagos que iluminaban las naves enemigas y las torres del palacio. La flota de Ardan descendía con precisión milimétrica, acompañada de guerreros mecanizados que avanzaban con pasos sincronizados y amenazas letales en sus armas. Cada ruido retumbaba como un tambor de guerra, y la tensión era palpable incluso en los corredores más protegidos. Sarael se colocó frente a Mateo, ajustando la empuñadura de su espada luminosa. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta, cada pensamiento enfocado en anticipar los movimientos de Ardan. Mateo la observó, su propia arma en mano, consciente de su fragilidad pero también de la determinación que lo impulsaba. No había miedo en sus ojos, solo un compromiso silencioso de pelear junto a ella hasta el final. Recuerda todo lo que practicamos, dijo Sarael, su voz firme pero cargada de intensidad. Movimiento, reacción, protección. No me pierdas de vista. Nunca lo haré, respondió Mateo, su voz resonando con fuerza y convicción. Las primeras tropas de Ardan irrumpieron en los jardines. Sarael avanzó con agilidad, su espada cortando el aire con precisión mortal. Mateo la seguía de cerca, cubriendo su flanco y usando cada técnica que ella le había enseñado. La coordinación entre ambos era imperfecta pero poderosa. Cada vez que uno se movía, el otro ajustaba su posición, como si compartieran un mismo pensamiento. Ardan apareció finalmente, su figura alta y oscura iluminada por el resplandor de sus armas. Su mirada fría y calculadora recorrió a Sarael y Mateo con desprecio. «Qué honor que luches por mí, humano», dijo con voz cargada de arrogancia. «Pensé que serías una debilidad». Mateo apretó los dientes, sosteniendo su arma con firmeza. «No peleo por ti», dijo. «Peleo por ella». Sarael se sorprendió por un instante, pero no apartó la mirada. Nunca antes había visto a alguien enfrentarse a un enemigo tan formidable con tanta valentía. Por primera vez,
El humano frente a ella no parecía débil ni insignificante. Era un compañero, alguien capaz de sostener su flanco y mirar la batalla de frente. Ardan atacó con rapidez, lanzando ráfagas de energía que iluminaban la noche y sacudían la tierra bajo ellos. Sarael esquivaba y contraatacaba con movimientos precisos, mientras Mateo bloqueaba, desviaba y atacaba siguiendo cada indicación que recibía. Cada golpe, cada movimiento, cada decisión era vital. Sus cuerpos estaban sincronizados, una danza de guerra que combinaba fuerza y estrategia. En medio de la batalla, Mateo sintió que su mirada se desviaba hacia Sarael. Ella estaba herida levemente, con un corte en el hombro, pero sus ojos brillaban con determinación y concentración. Sin pensar, extendió su mano para cubrirla, desviando un ataque que la habría alcanzado directamente. Sus dedos se rozaron, y por un instante, el mundo pareció detenerse. La conexión que habían comenzado a formar se volvió tangible, una fuerza silenciosa que los mantenía unidos incluso mientras el peligro los rodeaba. Gracias, murmuró Sarael, apenas audible, mientras bloqueaba a otro ataque. No hay tiempo para gracias, respondió Mateo, con voz firme, pero su mirada se encontró con la de ella, intensa y cargada de emoción. El enfrentamiento con Ardan se intensificó. Sus ataques eran veloces y brutales, pero juntos, Sarael y Mateo lograban mantenerse un paso adelante. Cada vez que ella esquivaba, él cubría su flanco, cada vez que él atacaba, ella encontraba la apertura. La coordinación crecía con cada instante, y la confianza mutua se consolidaba en medio del caos. Finalmente, con un movimiento conjunto que combinó fuerza, estrategia y la intuición que habían desarrollado durante sus entrenamientos, lograron derribar a Ardan. La figura del comandante cayó a sus pies, derrotada pero consciente de que su odio no había sido suficiente para vencerlos. Sarael respiró con dificultad, apoyando la espalda contra un muro, mientras observaba a Mateo, quien estaba exhausto pero sonriente. Por primera vez, la princesa guerrera permitió que su guardia bajara, que su corazón reconociera la presencia de alguien que no solo había sobrevivido a su mundo, sino que lo había enfrentado junto a ella. Lo logramos, dijo Mateo, aún sosteniendo su arma. Sobrevivimos. Sarael lo miró fijamente, el cansancio evidente en su rostro, pero con una chispa de algo que no había sentido en años. No solo sobrevivimos, dijo con voz suave pero firme. Lo hicimos juntos. En medio del campo de batalla silencioso, con la flota de Ardan dispersa y la amenaza momentáneamente controlada, ambos comprendieron que su vínculo había cambiado para siempre. Ya no eran simplemente guerrera y humano, o protectora y protegido. Eran compañeros, aliados y algo más profundo que aún no necesitaban nombrar. El amanecer comenzó a iluminar a Telor, y con la luz vino la certeza de que nada volvería a ser igual. Mateo y Sarael, hombro con hombro, miraron el horizonte, conscientes de que habían ganado más que una batalla. Habían encontrado algo que ningún enemigo podía arrebatarles. El cielo de Atelor se teñía de naranja y rosa, los primeros rayos del sol reflejándose sobre los cristales del palacio y los jardines. La batalla había terminado, las tropas de Ardan habían sido derrotadas y la ciudad comenzaba a respirar nuevamente. Los ecos de la guerra aún vibraban en el aire, pero un silencio cálido se instalaba lentamente, como si el mundo mismo celebrara la victoria. Sarael caminaba por los jardines junto a Mateo, sus manos rozándose sin darse cuenta. Cada paso estaba lleno de un peso invisible, el recuerdo de la batalla todavía presente, pero también la sensación de alivio y cercanía. Por primera vez en años, la princesa guerrera sentía que podía relajarse, que no necesitaba mantener todas sus defensas activas. Nunca imaginé que un humano pudiera cambiar tanto, dijo ella, rompiendo el silencio. Creí que mi vida sería solo lucha y soledad. Mateo la miró, su rostro iluminado por la luz del amanecer. Yo tampoco pensé encontrar algo así, dijo con suavidad. Algo real, alguien con quien luchar y con quien estar, sin miedo, sin secretos. Sarael respiró hondo, el corazón latiendo con fuerza mientras caminaban por un sendero cubierto de flores luminescentes. Durante años, había prometido que nunca se casaría, que nunca se permitiría confiar en nadie. Y sin embargo, allí estaba, caminando junto a Mateo, sintiendo que cada palabra y cada gesto la acercaban a un sentimiento que no podía ignorar. Mi juramento, susurró ella, como si hablara consigo misma. Creí que nunca podría romperlo. Pero ahora entiendo lo que significa amar. Mateo la tomó de la mano con decisión, entrelazando sus dedos con los de ella. Y yo entiendo que estar contigo no es un riesgo, es un privilegio, dijo, con una sonrisa que hizo que Sarael sintiera un calor recorrer su pecho. Se detuvieron en el centro del jardín,
rodeados de luz, flores flotantes y el suave murmullo del viento. Por primera vez, no había peligro, no había enemigos, no había juramentos que los separaran. Solo estaban ellos, presentes, conscientes del vínculo que había crecido entre ellos durante la guerra y el entrenamiento, durante cada desafío compartido. Sarael levantó la mirada hacia Mateo, sus ojos brillando con emoción contenida. Nunca creí que alguien pudiera hacerme sentir así, dijo. Pero tú lo lograste. Mateo se inclinó suavemente hacia ella, su rostro acercándose al de la princesa guerrera. Entonces no dejemos que esto termine, susurró. Quiero estar contigo, ahora y siempre. Sarael cerró los ojos por un instante, dejando que la emoción fluyera sin barreras, sin miedo, sin dudas. Luego, lentamente, apoyó su frente contra la de Mateo, sintiendo la calidez de su presencia, el latido constante de su corazón. Entonces ahora entiendo, dijo ella con voz suave y firme al mismo tiempo. Esto es amor. Y estoy lista para aceptarlo. Mateo sonrió y la abrazó con fuerza, sintiendo como el peso de los años, de las batallas, de los juramentos rotos, se desvanecía por fin. Ambos permanecieron allí, entre la luz del amanecer y el murmullo de los jardines, sabiendo que nada podría separarlos nuevamente. A lo lejos, la ciudad comenzaba a despertar, y los habitantes de Atelor miraban los cielos y los jardines, aún conscientes del peligro que habían enfrentado, pero también sintiendo la esperanza que emanaba de aquel vínculo recién formado. La princesa guerrera y el humano que había cambiado su mundo estaban juntos, fuertes, felices y libres. Sarael se apartó un poco, miró a Mateo a los ojos y sonrió plenamente, una sonrisa que no escondía nada, que reflejaba confianza, alegría y amor verdadero. Entonces esto es el comienzo de algo nuevo, dijo. Un comienzo que no temeré enfrentar. Mateo la tomó de la mano nuevamente y asintió, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier cosa, no como guerrera y humano, no como protectora y protegido, sino como compañeros, como amantes, como un equipo inseparable. Y mientras el sol de Atelor iluminaba los jardines, la ciudad y los corazones de quienes habían luchado por ella, Sarael y Mateo caminaron hacia un futuro lleno de luz, amor y esperanza, sabiendo que finalmente habían encontrado lo que realmente importaba. El amanecer marcó no solo el fin de la guerra, sino el inicio de su vida juntos, un futuro donde el amor y la valentía siempre caminarían de la mano. Fin.